En el amanecer de la historia, la bahía de Algeciras era un lugar apacible, de clima suave, con ríos caudalosos, extensas marismas y bosques abundantes. El hombre pobló tempranamente estas tierras del sur, dejando numerosos testimonios de su actividad. Las terrazas de los ríos Guadarranque y Palmones y las playas levantadas de Punta Carnero fueron lugares de asentamiento de los primeros hombres que poblaron el arco de la bahía hace 100.000 años. En el transcurso del Paleolítico Medio, el Homo sapiens se estableció en las tierras que hoy ocupa el campo de Gibraltar. A mediados del siglo XIX se encontró en el peñón un cráneo perteneciente a esta raza, así como numerosos útiles de piedra tallada. Más evolucionado física e intelectualmente que los hombres del Paleolítico inferior, el Homo calpensis sería capaz de elaborar herramientas más perfectas y variadas a partir de lascas de sílex y cuarcita. Finalizado el largo periodo conocido como Paleolítico y con la desaparición definitiva de las glaciaciones, el Homo sapiens sapiens sabría adaptarse a las nuevas condiciones climáticas del Mesolítico, encontrando en los exuberantes bosques de la comarca, los numerosos cursos de agua que la recorrían y el abrigado litoral de la bahía, un hábitat apropiado para su desarrollo. Durante el Neolítico y la Edad del Bronce, entre 4.500 y 1.000 años antes de Cristo, gente que conoce el arte de cultivar los campos y domesticar animales se establece en las zonas más fértiles de la comarca. Aquellos primeros agricultores continúan cobijándose en cuevas y abrigos naturales situados cerca de los valles donde tienen sus áreas de cultivo. Las pinturas de Bacinete en los barrios y la Laja Alta en Jimena son una muestra del centenar de hallazgos de arte rupestre esquemático que estos pueblos nos dejaron en el campo de Gibraltar. En el segundo milenio antes de Cristo llegaron a estas costas los primeros colonizadores del Mediterráneo oriental. Los barcos pintados en la Laja Alta de clara tipología oriental representan embarcaciones pertenecientes a aquellos prospectores de metales. Unos siglos más tarde, la región del Estrecho, territorio de la rica Tartesos, se convierte en punto de referencia para otros pueblos colonizadores que vienen de Oriente. La bahía de Algeciras, con sus aguas bien abrigadas y sus abundantes fondeaderos, será escala obligada para los navíos que hagan la ruta del Estrecho en dirección a Agadir. En el siglo VI a.C., los fenicios establecen una factoría en el Cerro del Prado, en la margen izquierda del río Guadarranque, y otra en el actual emplazamiento de Algeciras. Los púnicos fundarían más tarde la ciudad de Cartella, base naval cartaginesa y luego romana. Las fuentes clásicas y los hallazgos arqueológicos realizados en el término de Algeciras confirman la existencia de varios asentamientos romanos de diversa importancia. Bajo el solar de la Villa Vieja debió encontrarse la ciudad de Iulia Traducta. Restos de mosaicos, tambores de columnas, vasijas, piletas de zalazones,
abundantes fragmentos de terra sigilata, una necrópolis de incineración y el pedestal de mármol dedicado a la diosa Diana, delatan la presencia de un importante poblamiento de época romana. Además, en la ensenada de Getares se han localizado los restos de una factoría de salazón que aparece mencionada en el itinerario antonino con el nombre de Cetaria. Los hornos romanos del Rinconcillo y la posibilidad de que Portus Albus se hallara en la orilla derecha del río Palmones completan la evidencia de la presencia romana en el solar algecireño. Los asentamientos romanos de la bahía de Algeciras destacaron por su actividad pesquera, industrial y comercial. En las factorías de salazón de pescado de Cartella, Cetaria y la Villa Vieja se preparaban y envasaban en ánforas el garum y el pescado salado para su exportación a bordo de grandes naves de comercio. Los numerosos pecios encontrados en aguas de la bahía, de los que se han recuperado ánforas de variada tipología, cepos de anclas y restos de vajilla, demuestran la frecuente arribada de embarcaciones a la rada de Algeciras. La presencia de piratas mauros en aguas del estrecho y la posterior irrupción de los pueblos germánicos en la Bética en los primeros años del siglo V provocaron la ruina de la industria y el comercio. Las familias más nobles y ricas abandonaron las ciudades del litoral para buscar la seguridad que ofrecían las tierras del interior. Habrá que esperar hasta el año 552, cuando establecidos los bizantinos en el área del estrecho, los intercambios adquieran de nuevo un cierto nivel. La presencia visigoda fue escasa en el campo de Gibraltar, donde los elementos de la romanidad perdurarán hasta bien entrado el siglo VII. Entre los siglos VIII y XIV, Algeciras será la capital política, administrativa y económica de una amplia región que abarcaba el campo de Gibraltar, los términos de Casares y Estepona y parte de Alcalá de los Gazules. En el año 711, Tarik estableció un campamento en la orilla sur del río de la Miel. Este campamento sería el origen de la ciudad que los musulmanes llamaron Al-Yazirat al-Hadra, que quiere decir Isla Verde. La Algeciras islámica ocupó en un principio la zona donde hoy se alza la Villa Vieja, estando rodeada de una poderosa muralla, barbacana y foso. En el siglo XIII, los benimerines mandaron edificar otro recinto amurallado en la margen izquierda del río. Este segundo recinto aparece mencionado en la crónica de Alfonso XI con el nombre de Villa Nueva. Entre los edificios más notables de la Algeciras medieval destacan la mezquita Aljama, el hospital Almohade, las atarazanas califales y el Alcázar Viejo. La vida cultural adquirió gran importancia en la ciudad, sobresaliendo poetas como Ben Idris al-Yaziri, que vivió en la corte de Almanzor, y los poetas magnates Abu Udra del siglo XI y Ben Abirru, ilustre algecireño del siglo XII, que nos ha dejado un excelente poema dedicado al río de la Miel. También destacaron historiadores como Ben Yamis y biógrafos como el famoso Ben Musdai. En el campo de las ciencias sobresalió el matemático Al-Handani. En el año 938 nació en Algeciras el gran Ben Abi Amir, más conocido como Almanzor, primer ministro de Hixán II y dirigente máximo del califato en las últimas décadas del siglo X. En 1025, los hamuditas establecieron en Algeciras un reino taifa independiente y en 1085 serán los almorávides los que se adueñen de la ciudad y de su importante puerto. A mediados del siglo XII, Algeciras pasará a formar parte del Emirato Almohade. Sin embargo, es a partir del año 1275 cuando la ciudad, puerta de entrada para las invasiones norteafricanas, se convierte en centro de los intereses políticos, económicos y militares de los estados que pugnaban por lograr el dominio del estrecho: Castilla, Granada y el Emirato de Fez. También participan en la batalla de Algeciras Génova y Aragón, que defendían sus intereses comerciales, y Francia e Inglaterra, que buscaban la alianza de Castilla.
Entre 1342 y 1344, el rey Alfonso XI puso cerco la ciudad por mar y tierra. Las escuadras de Castilla, Aragón y Génova bloquearon el puerto algecireño, mientras el ejército cristiano, en el que participaban cruzados de Italia, Francia, Alemania e Inglaterra, sitió las dos villas. A lo largo de 20 meses se sucedieron enfrentamientos armados entre algecireños y castellanos alrededor de las puertas de la ciudad. Las escuadras maometana y cristiana libraron varias batallas en aguas del estrecho y los ejércitos de Granada y Fez se enfrentaron al de Castilla en los vados del río Palmones, sufriendo los musulmanes una derrota total. Unos meses más tarde, Algeciras capitulaba. El 26 de marzo de 1344, los cristianos entraban en la Villa Nueva y el 28 del mismo mes, Alfonso XI y su ejército tomaban posesión de la Medina algecireña. En la primavera siguiente, el rey de Castilla otorgó un ordenamiento al concejo de la ciudad para favorecer su poblamiento y buen gobierno. Sin embargo, fracasada la repoblación del territorio y desabastecida la plaza, fue reconquistada por el rey de Granada en 1369. Este soberano restableció de nuevo el culto islámico en la catedral y nombró como gobernador de la ciudad a uno de los caballeros de su corte. Pero 10 años después, en 1379, temiendo el monarca granadino que pudiera caer de nuevo Algeciras en poder de Castilla, la mandó destruir, cegando su puerto e incendiando la Medina. En 1462, el rey Enrique IV entregó los términos de las Algeciras a la recién conquistada ciudad de Gibraltar. En el solar de la vieja urbe medieval se establecieron algunos vecinos que aprovecharon la fértil vega del río de la Miel, cultivando trigo y caña de azúcar. Formando parte de Gibraltar, estuvieron las tierras de Algeciras hasta que en el año 1704 las tropas anglo-holandesas tomaron la estratégica plaza. Una parte de los gibraltareños que habían abandonado la ciudad se asentó sobre las ruinas de Algeciras a la espera de poder retornar a sus hogares. Cerca del cortijo de los Gálvez, entre la actual Plaza Alta y la desembocadura del río de la Miel, edificaron algunos chamizos en tanto las tropas españolas sitiaban la fortaleza gibraltareña. De esta manera resurgió la población de Algeciras después de 334 años de abandono. Los chamizos se fueron transformando en casas de mampostería, creciendo la población alrededor de la capilla donde los nuevos algecireños habían entronizado la imagen de Nuestra Señora de Europa. En 1721 llegó a Algeciras el ingeniero militar Jorge Próspero de Berbón para embarcar con destino a Ceuta. Quedó tan gratamente sorprendido por la fortaleza y buena disposición de los muros y torres que aún quedaban en pie de la ciudad medieval, que en los años siguientes redactó un proyecto para la repoblación y fortificación de Algeciras. Ideó un plan urbanístico con calles anchas que se cruzaban en ángulo recto, plazas cuadradas y manzanas bien alineadas. De aquel primitivo plan solo se conservan las calles Ancha, Sevilla y Alfonso XI, así como las plazas Alta y Baja. En 1726, la población superaba ya los 1.600 habitantes. En el año 1755, el Consejo de Castilla concedió por real cédula el título de ciudad a Algeciras, otorgándole potestad para tener ayuntamiento propio. El consistorio algecireño celebró su primera sesión el 9 de agosto de 1756, bajo la presidencia de don Clemente Félix Guillén, aunque el primer alcalde de la ciudad, nombrado por el rey unos meses más tarde, sería don Félix Antonio Vadillo. En junio de aquel mismo año se había procedido a la división de los antiguos términos de Gibraltar entre San Roque, Los Barrios y la nueva Algeciras. La población creció rápidamente, favorecida por su excelente situación y la actividad de su puerto.
En él tuvieron su base las escuadras española y francesa que asediaron la plaza de Gibraltar a lo largo del siglo XVIII. En 1736 se acabó la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Palma. En 1768 finalizaron las obras del Hospital Civil, hoy Casa de la Cultura, y en 1777 se construyó el acueducto conocido como Los Arcos. A principios del siglo XIX, el general Castaños, ante el auge que había adquirido la ciudad, trasladó la comandancia general del campo de Gibraltar desde San Roque hasta Algeciras. Antes de estallar la guerra de la independencia, en la que tan importante papel estaba destinado a desempeñar, Castaños mandó construir la Plaza Alta, empedrar las principales calles de la ciudad y adecentar los edificios públicos. Hacia 1832, el viajero Richard Ford escribe lo que sigue de Algeciras. La ciudad está bien construida y su población es de unos 16.000 habitantes. Tiene 2 posadas bastante pasables, la mejor de las cuales es la de la Unión. Algeciras tiene una plaza de toros y una alameda. En 1850, por Real Decreto, se autoriza al Ayuntamiento de Algeciras a celebrar una feria anual y unos años más tarde se inaugura la Plaza de Toros La Perseverancia, tan unida siempre a la Feria Real de la ciudad. En el año 1880 se construye un primer embarcadero de mampostería en la margen izquierda del río de la Miel, obra portuaria todavía insuficiente, pues no posibilitaba el atraque de vapores por la falta de abrigo y de calado. El periodo, que abarca desde 1890 a 1906, se caracteriza por la pujanza que adquiere la ciudad en todos los órdenes. Se instala el alumbrado eléctrico, se finaliza el tendido de la línea de ferrocarril Bobadilla-Algeciras, se inaugura el muelle de madera de la Compañía del Ferrocarril en la margen derecha del río y en 1897 se abre al público la nueva casa consistorial. En 1906 se celebra en Algeciras la Conferencia Internacional sobre Marruecos. La ciudad se renueva para la ocasión. Se construye un nuevo puente sobre el río de la Miel, nombrado de la conferencia. Se remodelan edificios y se arreglan las calles céntricas de la población. En el Hotel Reina Cristina se hospedan las delegaciones de las distintas naciones que asisten al importante encuentro diplomático, y en el Salón de Plenos del Ayuntamiento se celebran, bajo la presidencia del alcalde de Algeciras, señor Santacana, las sesiones de trabajo. La conferencia de Algeciras se clausuró el 7 de abril de aquel año. La casa alemana Bradkay-Steiger regaló a la ciudad un cuadro de cobre esmaltado en recuerdo del acontecimiento. En 1913 comienzan las obras del muelle de Alfonso XIII, germen de las instalaciones futuras del puerto algecireño. Unos años más tarde se inician los trabajos de construcción del dique norte, lo que permite la existencia de una gran superficie de aguas abrigadas. A partir de la década de los 20, el desarrollo de la ciudad y su puerto marchan paralelos. Se amplía el muelle de la Galera entre 1920 y 1927, mientras la ciudad progresa en lo urbanístico y en lo cultural. Se inaugura el Parque María Cristina en 1929 y se remodela la Plaza Alta, añadiéndosele una balaustrada, fuente y bancos decorados con elegantes azulejos de estilo sevillano. En 1935 se abre al público el mercado Ingeniero Torroja, una proeza de la ingeniería civil de la época. Hay que esperar hasta principios de la década de los años 60 para asistir a una nueva etapa en el desarrollo de la ciudad. Los planes industriales que se aprueban para la comarca, el auge continuo del puerto
el ser importante nudo de comunicaciones y la propia pujanza urbanística y comercial de Algeciras harán de la ciudad de la bella bahía la urbe por excelencia del campo de Gibraltar. En la actualidad, Algeciras, con una población que ronda los 115.000 habitantes de hecho, con un puerto que está a la cabeza de los españoles en tráfico total y el primero del Mediterráneo en tráfico de contenedores, con un continuo desarrollo urbanístico y comercial, se erige, por derecho propio, en la gran ciudad de la Baja Andalucía, en centro político, económico y administrativo de una amplia zona del sur andaluz que supera con creces los límites de la comarca natural del campo de Gibraltar. Algeciras camina con paso firme hacia el futuro. Atrás queda su noble pasado, la larga y fecunda historia de una ciudad milenaria que nació en la ribera de un hermoso río, asomada a la bahía más azul y luminosa del mundo.